Muy buenos días de nuevo. Buenos días, Salvador. Hola, buenos días. Buenos días. Disculpa porque, bueno, pues hoy ha decidido Zoom que yo tenga que volver a entrar. Así que nada, mis disculpas por estos 3 minutitos de espera. Enseguida daremos comienzo al webinar. Eh, Darles la bienvenida a la Cámara de Comercio una vez más. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo seminario online organizado pues para ser un instrumento de utilidad en estas circunstancias que nos encontramos y proporcionar herramientas que sirvan a las empresas para superar la situación y bueno, conseguir nuevos negocios, como luego nos contará el ponente que hoy nos acompaña. Buenos días de nuevo, Salvador. Gracias por estar aquí, gracias por colaborar con la Cámara de Comercio de Cantabria en esta iniciativa. En un momento te daré paso, como hablamos antes. Pretendo que esta presentación sea breve, pero no quiero olvidar un par de detalles importantes. Hemos acordado con el formador que él hará su exposición, iniciará este seminario y la presentación tiene estimada pues una hora aproximadamente, de 45 minutos a una hora en lo que él quiere contar. El resto del tiempo, hasta las 11, que es el horario previsto, de 9:30 a 11 para este seminario, lo dedicará a resolver todas aquellas dudas, cuestiones, las consultas que quieran ir planteándole. Para lo cual les pedimos que utilicen el apartado de preguntas y respuestas. A lo largo del seminario podrán plantear ahí cualquier consulta que quieran que Salvador nos resuelva al finalizar su exposición. Lo que sí nos gustaría es eso, que lo puedan ir haciendo para que al finalizar el de respuesta. También tendrán la oportunidad, si lo prefieren, si lo desean, de intervenir a través del audio de su dispositivo. Simplemente tendrán que levantar la mano, verán la opción de levantar la mano entre todas las que tienen en la aplicación y nosotros les activaremos el micrófono para que puedan intervenir. Todo ello será al finalizar la presentación. No me he presentado, valga la redundancia, mi nombre es Erika Ceballos, soy la responsable de formación de la Cámara y estaré en el back office pendiente de todas esas cuestiones y de todo lo que Salvador pueda necesitar. Y para no perder ni un minuto más, porque comenzábamos a 1:30 y son y 35, cedo la palabra a Salvador y de nuevo muchísimas gracias por la colaboración. Hola, pues muy buenos días, señores y señores. Quisiera empezar pues dándole las gracias a Erika Ceballos en particular y a la Cámara de Cantabria en general por la invitación a esta casa. Es para mí un honor hablar ante la audiencia de la Cámara de Cantabria. Bueno, quisiera seguir dándoos las gracias a todos los que estáis aquí, porque el tiempo es nuestro bien más preciado. Y es por ello que me halaga la atención de tantísimas personas en el webinar de hoy. Pero no me limitaré a daros las gracias de boquilla, sino que honraré cada minuto de vuestra atención, aportándoos muchísimo valor en muy poco tiempo. Dicho lo cual, al toro. Todo el mundo es perfectamente consciente del potencial de crecimiento que representa el mercado internacional. Todos vosotros sois expertos en ello. O sea, el mercado internacional no es infinito, pero es que es inabarcable. Inabarcable. Pero claro, no hay rosas sin espinas. Y este potencial viene acompañado de toda una serie de barreras que ya teníais superadas aquí en España o que simplemente no existían en el mercado nacional. Lo que quiero decir es que la internacionalización ofrece gran potencial a costa de unas barreras añadidas. Y estoy hablando de las barreras logísticas, legales, jurídicas, aduaneras, lingüísticas, políticas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué os voy a contar yo? ¿No?
Yo sé que la Cámara de Cantabria está haciendo un gran trabajo ayudando a todos sus socios a superar estas barreras a la internacionalización. Pero es que la Cámara de Cantabria ha detectado una barrera más, que es la barrera cultural. Y para ayudar a sus socios a superarla, ha contactado conmigo, que represento en España la mejor consultora intercultural del mundo. Por aclarar las cosas, yo no pretendo sustituir a los expertos en internacionalización. No podría. Sino que yo vengo a complementar su conocimiento con el conocimiento intercultural. Porque imaginaros que después de haber llevado a cabo todo el proceso de internacionalización, de haber superado las barreras logísticas, legales, jurídicas, aduaneras, políticas, etcétera, etcétera, vas y te das de bruces contra la barrera cultural. O sea, tanto nadar para ahogarse en la orilla. Bueno, dicho lo cual, está claro que las diferencias culturales tienen su impacto en el éxito o el fracaso de la internacionalización. Pero es que durante el seminario de hoy no voy a hablaros de mi opinión personal, sino que quiero aportar datos objetivos que demuestran hasta qué punto llega dicho impacto. Pues verán en pantalla que existe un estudio llevado a cabo por la Universidad de Georgetown, en Washington, donde se pregunta a 162 personas de tantas empresas las razones de los fracasos en sus misiones internacionales. Y en contra de lo que pueda pensarse, pues no son razones de competencia técnica, ni emocional, ni laboral, ni empresarial, sino que los problemas más acuciantes son los de adaptación a las diferentes culturas. Otro estudio, llevado a cabo por KPMG, arrojó unos datos demoledores. Y es que solo el 16% de las fusiones y adquisiciones internacionales añaden valor a las partes. Solo el 16%. Mientras que el 54% destruyen valor y el 30% de ellas no aportan diferencia alguna. Algunas de estas fusiones fallidas han sido Citroën Fiat, que ya no están juntas, Renault y Volvo, que ya no están juntas, o Alitalia y KLM, que ya no están juntas. Y por último, el último dato en este sentido que quiero aportar hoy es un estudio que realizó la consultora PricewaterhouseCoopers, en el que indicó, que mostró que el 65% de los directivos consideran que las diferencias culturales son todo un reto a la hora de gestionar los equipos multiculturales. Yo podría hablar horas y horas acerca de los datos que demuestran que la cultura tiene su impacto en los negocios. Pero bueno, prefiero ir avanzando y daros pautas concretas de cómo adaptarlo. Esto no quiere decir que una compañía multinacional no pueda seguir siendo competitiva pese a ignorar el impacto de la cultura en los negocios. O sea, hay muchos ejemplos allá afuera de empresas que tienen muchísimo éxito pese a ignorar estas diferencias culturales. Puede que usted represente a una de estas compañías, pero es que desde luego cualquier compañía podría ser incluso más competitiva gestionando el impacto de la cultura. Entonces, si usted está muy por encima de su competencia, pues no tiene mucho de qué preocuparse. Pero es que si su competencia anda cerca, pues el derribo de las barreras culturales puede ser la ventaja competitiva que incline la balanza hacia uno u otro lado, hacia usted o hacia su competidor. Y quién sabe
quién sabe si su competencia está viendo este webinar. Muy bien, pues antes de abordar las pautas concretas de cómo adaptar a cada país y su cultura la manera óptima de abordar todo el proceso de exportación, de ventas y de desarrollo de negocio, debo hacer aquí un pequeño inciso. Y es que, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cultura? ¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura? Pues para ello utilizaré una imagen, la imagen que veis en pantalla. Por favor, decidme qué veis en pantalla. ¿Qué veis en la imagen que os pongo en pantalla? Pues la mayoría de personas ven una rana. Muy bien, entonces, y ahora, por favor, inclinar un poquito la cabeza hacia la derecha. ¿Qué veis? Pues aquí la mayoría de personas responden que ven un caballo. Vale, pues ya me disculparéis este juego de niños, pero es que el mismo, me sirve para transmitir que la realidad es una. Pero la manera que tenemos de percibir la misma realidad cambia de un país a otro. Y cambia mucho. Entonces, de manera análoga, una persona de otro país no es más que alguien con la cabeza inclinada unos grados más hacia la izquierda o hacia la derecha que nosotros. Luego, la realidad es la misma para todo el mundo, pero la manera en que percibimos la misma realidad cambia de un país a otro. Entonces, voy a poneros otro juego de niños, ¿no? Esta imagen que veis en pantalla representa lo que es un choque cultural, ¿no? Y algunos me dirán, bueno, esto es muy sencillo, no necesito un experto intercultural para que me explique esto. Bueno, pero es que hay choques culturales que son muy evidentes, muy intuitivos, pero los hay otros, como el de la imagen, que no lo son tanto. Y en este momento es en el momento en que usted necesita de un experto que disponga de herramientas para decodificar la cultura y para identificar qué es un choque cultural y cómo superarlo para ser más eficientes en su negocio. Luego, la clave para entender y controlar el impacto de la cultura en los negocios es que personas similares reaccionan de manera diferente ante el mismo estímulo dependiendo de su nacionalidad. Luego, que clientes similares reaccionan de manera diferente ante su producto y su manera de venderlo dependiendo de su nacionalidad. Luego, no es suficiente copiar el enfoque y las técnicas de ventas que funcionen con un producto en un determinado país y replicarlo en otro país y en otro y en otro y en otro y esperar el mismo resultado, sino que es necesario traducir dicho enfoque y dicho técnicas de venta antes de implantarlas en otro país. Muy bien, siguiendo con la definición de la cultura, os diré que la cultura tiene varias capas. En la parte más superficial de la cultura se encuentran las prácticas. Y por prácticas entendemos nuestro idioma, nuestros rituales, nuestras fiestas, nuestras celebraciones, la manera que tenemos de saludar, de vestir, de comer, etcétera, etcétera. Es lo que se ve. De la capa más superficial de la cultura se encarga la etiqueta y el protocolo. Yo no he venido a hablaros de la etiqueta y el protocolo. Yo he venido a daros algo mucho más valioso, porque yo me encargo de los valores culturales, que están arraigados en lo más profundo de la cultura. Entonces, de la lectura de los códigos de etiqueta y protocolo que se encuentran en Internet, usted puede aprender que en Japón
usted debe recibir las tarjetas de visita de su contraparte con ambas manos, debe leerlas detenidamente, no escribir nada encima y depositarlas cuidadosamente encima de la mesa. Usted puede aprender que en China usted debería dejar 1 o 2 bocados de comida en su plato para indicar que usted ha quedado satisfecho con su anfitrión. Y usted aprenderá que en la India uno se saluda con el Namaste. Y es muy importante estar familiarizado con la etiqueta y el protocolo de los países que vaya a visitar, pero no es suficiente. No es suficiente. Usted también necesita dominar los valores culturales, que es la capa invisible de la cultura. Porque los valores son los que, en última instancia, nos inclinan a tomar una u otra decisión. La parte invisible de la cultura es la que determinará que nuestro potencial cliente se incline hacia nuestro producto o hacia el producto de nuestra competencia. Entonces, no es la manera que tenemos de vestir, la manera que tenemos de hablar, la manera que tenemos de saludar, la manera que tenemos de comer, lo que va a indicar, lo que va a inclinar la balanza hacia uno u otro lado, sino que son los valores lo que nos llevará a tomar una u otra decisión. Y eso es de lo que nos encargamos nosotros. ¿Y qué son los valores? Pues resumiendo muchísimo, son preferencias por un determinado estado de las cosas sobre otro, con emociones fuertemente ligados a ellos. Luego, lo que nos parece bueno en nuestro país puede parecer malo en otro país. Lo que resulta moral en Marruecos puede resultar inmoral en España. La decisión racional en España puede ser considerada irracional en Francia. Y estas preferencias generales que tenemos muy dentro de nuestras entrañas, estas preferencias por un determinado estado de las cosas sobre otro, es lo que nos inclina a tomar una u otra decisión. Yo digo, y por terminar, es importante conocer la etiqueta y el protocolo. Es importante conocer cómo vestirse, cómo saludar, cómo comer, etcétera, etcétera. Pero lo que nos dará la ventaja competitiva definitiva es el dominio de los valores culturales. O sea, lo que está bien, lo que está mal, lo que es inmoral, lo que es moral, lo que es racional, lo que es irracional. Antes de seguir, me gustaría derribar un mito. Porque he escuchado varias veces algo como que a mí no me afectan las diferencias culturales porque mi ámbito de trabajo es Europa. Estas personas piensan que en el mundo existen solo 2 maneras de trabajar, que son la occidental y la oriental, la nuestra y la suya. Pero es que esta simplificación no hará más que perjudicar sus resultados. ¿Por qué? Porque es que Oriente es extremadamente heterogéneo en cuanto a su cultura empresarial y Occidente también. Europa es tremendamente heterogéneo y no hay que tratarlo como una sola cultura. Luego, hay personas que van un poquito más allá y dicen que, bueno, Europa será multicultural, pero existen 3 Europas. Existe Europa del Este, Europa del Oeste y Europa del Sur. Y en cierto modo, es cierto que estas 3 clasificaciones tienen rasgos en común, pero es que también hay diferencias entre ellos. Y las voy a demostrar en los minutos que siguen. Otros creen que todos los asiáticos, sean chinos, tailandeses, vietnamitas, compran y venden de la misma manera. O que visto un país africano, vistos todos.
Pero es que esta no es la verdad. Hay mucha más diversidad de la que creemos. Y luego, el último mito que quisiera derribar es el del idioma. Porque es común pensar que por el hecho de hablar español, todos los hispanohablantes tenemos la misma cultura y por lo tanto la misma mentalidad a la hora de hacer negocios. Pero es que cualquier profesional con experiencia profesional en Hispanoamérica podría hablarnos de las diferencias de carácter que existen a lo largo y ancho de Hispanoamérica. Y lo mismo sucede con el inglés, con el francés, con el alemán, etcétera, etcétera, etcétera. Y no por el hecho de conocer el idioma alemán significa que conozca la cultura alemana. Luego, el idioma y la cultura tienen cierta relación, pero no son lo mismo. Una cosa es la barrera lingüística, que para ello hay que aprender este idioma o contar con un traductor, pero otra diferente es la barrera cultural. Entonces, cuidado con eso. Pues bien, ahora que sabemos que la cultura tiene su impacto en los negocios y que nos hemos puesto de acuerdo en la definición de la cultura que vamos a utilizar durante la charla de hoy, la siguiente pregunta es: ¿podemos controlar el impacto de la cultura en los negocios? ¿Podemos hacer tangible algo tan aparentemente intangible como es la cultura? O sea, ¿podemos medir la cultura en cifras? Pues la respuesta es que sí. Y podemos hacerlo gracias a este señor. Damas y caballeros, deje que les presente al profesor Gert Hofstede, uno de los gurús de negocios más influyentes del mundo según The Wall Street Journal. Y nótese aquí el elenco de personalidades que comparten esta lista con él. Aquí está Bill Gates, Stephen Covey, Michael Dell, Jack Welch, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí está la crème de la crème de los negocios del siglo XX. Pues bien, yo he tenido la gran suerte de haber sido formado por él. El profesor Hofstede me enseñó a traducir su investigación científica en soluciones aplicables a los negocios. Me enseñó a utilizar su modelo para superar las barreras culturales. Me enseñó a utilizar su investigación para hacer las empresas internacionales más competitivas, para maximizar sus ventas y para abrir nuevos mercados. Porque es que la persona que sea capaz de dominar los matices culturales de sus clientes, proveedores y empleados, conseguirá mejores resultados. Y usted se preguntará, pues, ¿pero por qué es tan prestigioso el profesor? Pues porque decodificó la cultura. ¿Y cómo funciona el modelo que creó el profesor Hofstede para decodificar la cultura? Pues se lo voy a explicar con un símil muy sencillo. Puede que estén familiarizados con el sistema RGB, o Red, Green, Blue, rojo, verde y azul, que son los tres colores primarios. Mediante este sistema, usted puede definir cualquier color en la pantalla de su ordenador. Porque cualquier color en la pantalla de su ordenador tiene una cierta cantidad de rojo, una cierta cantidad de verde y una cierta cantidad de azul. Entonces, de esta manera podemos definir cualquier color mediante tres cifras diferentes, ¿no? Algunos ejemplos de ello es esta tonalidad de naranja se puede definir con estas tres cifras, mientras que esta tonalidad púrpura se puede definir con estas tres cifras. Podemos pensar que cada color primario es una dimensión con una escala del 0 al 255.
Pues de la misma manera que el profesor Hofstede desglosó la cultura nacional de cada país en 6 dimensiones, podemos definir la cultura en 6 cifras diferentes. Algunos de los ejemplos son los que veis en pantalla. Y claro, lo que se puede medir en cifras se puede comparar, se puede gestionar, se puede anticipar y se puede controlar. Podemos controlar las diferencias culturales. ¿Y quién en su sano juicio no quiere poder controlar el impacto de un factor que puede impedir o dificultar sus negocios? Hasta el momento hemos definido ya 111 países diferentes y estamos trabajando en definir el resto. Y vamos a ver, no nos hemos sacado estas cifras de la chistera, ni las hemos inventado, ni las hemos supuesto. Estas cifras son el resultado de encuestas con una muestra muy numerosa y válida que se ha ratificado una y otra vez. Se han llevado a cabo casi 200.000 encuestas en todo el mundo a una muestra numerosa y válida. Podría hablaros horas y horas acerca de los detalles de esta investigación, pero es que otra vez prefiero usar el tiempo restante en daros pautas concretas para mejorar la eficacia en vuestra labor. Luego, llegados a este punto, la pregunta es: ¿a qué corresponde cada una de estas 6 cifras o colores primarios de las que se compone la cultura? Pues la respuesta es: corresponden con los 6 dilemas básicos con los que cualquier sociedad se enfrenta. Hay 6 preguntas que cualquier sociedad se hace a diario. Cualquier sociedad se hace las mismas. Ahora bien, la respuesta que cada sociedad da a cada una de estas preguntas es diferente. Y mediante el modelo hemos medido cada respuesta a cada una de las 6 preguntas de cada país. Entonces, estas 6 que veis en pantalla son las 6 preguntas que corresponden a las 6 dimensiones. Durante mis seminarios de un día de duración suelo definir en detalle cada una de estas, pero durante el tiempo que nos resta hoy voy a resumir muy brevemente las 2 primeras. La primera, que es distancia jerárquica, y la voy a definir contando una historia personal. Y es que cuando yo tenía 27 años me destinaron a Kenia para diseñar y gestionar la construcción de un hospital. Este era mi segundo trabajo en el extranjero. Yo soy el chico blanco que está a la derecha y los 2 caballeros a mi lado son los 2 miembros de mi equipo, que son mi encargado y mi ingeniero. Una de las cosas que más me sorprendió nada más llegar es que me llamaran Chief todo el tiempo. Me decían: sí, Chief, así se hará, Chief, no problem, Chief, no se preocupe, Chief, 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 Chief. Claro, yo me sentí abrumado con tanta deferencia, ¿no? E inmediatamente les pedí que dejaran de llamarme Chief, o sea, que por favor que me llamaran por mi nombre de pila, como todo el mundo hacía. Y claro, no me lo dijeron directamente, pero de alguna manera noté que se sentían muy incómodos haciéndolo. Y en un momento dado sugirieron llamarme arquitecto, ¿no? Y yo dije, bueno, pues si esto os hace sentir más cómodos, adelante, ¿por qué no? Entonces, pocos días después compartí esta anécdota con un compañero español con mucha más experiencia que yo en este lugar. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando me dijo que nunca en la vida tendría que haber pedido a los miembros de mi equipo que me llamaran por mi nombre de pila? Porque no había nada malo en el hecho de que me llamaran Chief, porque eso era precisamente quien era yo. Entonces, pidiéndoles que no me llamaran Chief, era como si les dijera que yo no era su supervisor.
pidiéndoles que no me llamaran chief, era como socavar mi autoridad. Y pidiéndoles que no me llamaran chief, era como si les dijera que estaba bien si no hacían caso de las instrucciones que yo les daba. Entonces, la formalidad chief y la autoridad en sí estaban tan estrechamente ligadas que si la primera faltaba, entonces la segunda se debilitaba tremendamente. Entonces, cuanto más formalidad chief hubiera, más respeto por la autoridad había y en consecuencia más funcional la estructura era. Entonces, cuando me di cuenta de ello, dejé que me llamaran chief, aunque fuera por el bien de la empresa. Entonces, llamamos a esta primera dimensión distancia jerárquica. Y es el grado en que los miembros más humildes de la sociedad aceptan y esperan la desigualdad social. Y nótese aquí que acabo de decir que los miembros más humildes de la sociedad aceptan y esperan que el poder está mal repartido. Porque claro, es muy fácil aceptarlo si estás entre los afortunados, pero no es tan fácil si tú te encuentras entre los más desamparados. Luego, en sociedades jerárquicas, como por ejemplo en Kenia, un líder efectivo debe tomar decisiones, dar instrucciones, incluso órdenes, y comprobar su cumplimiento. Y se mantiene una distancia real y que se enfatiza por formalidades del tipo chief. Mientras que en sociedades igualitarias, como por ejemplo el Reino Unido, un directivo efectivo debe coordinar personas, guiar personas, facilitar, formar, etcétera, etcétera. Y las formalidades del tipo chief están totalmente fuera de lugar. Y así como cualquier color está compuesta de una cierta cantidad de rojo, cualquier cultura en el mundo está compuesta por una cierta cantidad de distancia jerárquica. Dimensión 2, o color verde, color primario verde. Volviendo a mi trabajo en Kenia, yo solía pagar el sueldo semanal a mi equipo cada viernes por la tarde. En una ocasión, en la mañana siguiente, yo me dirigí al mercado cuando me encontré al ingeniero de mi equipo, Peter, el caballero que está en el centro de la imagen. Le dije, buenos días, Peter. Y dice, buenos días, Chief. Y dije, ¿comemos juntos? Y dice, claro, Chief, pero vas a tener que invitar porque estoy sin Blanca hoy. Y digo, claro, hombre, no te preocupes, hoy invito yo. Pero de alguna manera me di cuenta que algo estaba pasando. Y dije, espera un minuto, Peter, pero querrás decir que no llevas efectivo encima, pero todavía guardas el grueso de tu sueldo en casa, ¿verdad? Y dice, no, me lo he gastado todo. Y digo, ¿en serio? Pero el sueldo de una semana gastado en pocas horas. Y dice, pues claro. Y dijo, pero si te pagué ayer. Y dice, pero esto fue ayer. Ya no me queda nada hoy. ¿Qué esperaba? Y digo, bueno, pues yo intentaré que mi sueldo me dure al menos hasta mi próximo día de paga, ¿no? Y él me mira condescendiente y me dice, usted no entiende nada, Chief. Dice, este pueblo es muy pequeño. Aquí nos conocemos todos. Y todo el mundo sabe que yo trabajo para el hombre blanco. Y todo el mundo sabe que el viernes por la tarde yo cobro la paga. Luego, todo el mundo en el pueblo sabía que ayer yo tenía un taco fresco de billetes en el bolsillo. Claro. Dice, lo primero,
mi madre me exigió parte del sueldo para comprar unos zapatos nuevos a cada uno de mis 3 hermanos pequeños. Luego vino la tía y me pidió ayuda porque el tío está enfermo en el hospital y debe pagar el tratamiento. Dice, y finalmente vino el vecino quejándose de goteras en su casa y me pidió ayuda para reparar el techo. Me dice, y hoy, Chief, no me queda ni un céntimo con el que comprarme un plato de arroz. Y digo, wow, Peter, digo, pero esto es muchísima gente a la que ayudar. Y yo entiendo que quieras ayudar a tus padres, a tu tía, y digo, pero es que es preciso ayudar a tus vecinos también. Y me dice condescendientemente otra vez, y dice, usted no entiende nada, chef. Dice, yo tengo una responsabilidad hacia mi comunidad. Mi comunidad me ha ayudado miles de veces. Dice, si uno de nosotros tiene un problema, es el problema de la comunidad. Y si uno de nosotros triunfa, es la comunidad quien triunfa. O sea, gracias a la comunidad que colectivamente pagó cada una de las tasas de mi universidad, hoy yo soy un ingeniero. Y siendo un ingeniero, me ha llegado el turno de ayudar a la comunidad contribuyendo con mi salario de ingeniero. Y no solo eso, y es que el día que sea demasiado viejo para trabajar, la comunidad cuidará de mí. Y eso, la verdad es que me pareció que tenía muchísimo sentido. Llamamos a esta segunda dimensión individualismo. O sea, y en sociedades individualistas como la del Reino Unido, por ejemplo, cada uno se cuida a sí mismo y a su familia más inmediata. Y familia inmediata significa pareja e hijos menores de edad. Punto. Mientras que en sociedades colectivistas como la keniata, todo el mundo está integrado dentro de familias fuertemente cohesionadas. Y entiéndase aquí por familias la familia extendida y que incluye primos, amigos, vecinos, todo el barrio. Todo el barrio es tu familia. Y esta comunidad protegerá a cualquiera de sus miembros, no solo durante la infancia, sino que durante toda su vida, a cambio de una lealtad incondicional. Y una lealtad incondicional significa que los recursos se reparten. Oiga, que usted trabaja de sol a sol y a final de mes su sueldo se reparte. ¿Qué le parece? ¿Cómo les sienta? Bueno, pues así como cualquier color está compuesta de una cierta cantidad de verde, cualquier cultura en el mundo está compuesta por una cierta cantidad de colectivismo. O mucho o poco, pero no escapan a esta pregunta. Cualquier sociedad debe responder a esta pregunta. Bueno, y ahora que hemos definido, acabo de definir 2 dimensiones, ya les recuerdo que existen 6 más que tienen su impacto a la hora de los negocios, y las he contado de manera muy resumida. Entonces, sí, tómenlo no como algo absoluto, sino como un pequeño resumen. Pues ahora que tengo 2 dimensiones definidas, pues puedo colocar una dimensión en el eje de las X y otra dimensión en el eje de las Y. Y sucede algo mágico. Y es que yo veo de una manera muy gráfica que cada una de estas 6 dimensiones no actúa de una manera aislada e independiente, sino que actúan de manera conjunta e interrelacionada. Y entonces, claro, yo en una pantalla del ordenador soy capaz de reflejar
2 dimensiones diferentes, pero es que tengan en cuenta que existen 6, ¿vale? Y que tienen que hacer el ejercicio mental de imaginarse la influencia de 6 dimensiones diferentes en el país. Entonces, quiero decir, 2 países pueden ser muy parecidos, pueden tener una puntuación muy parecida en la primera y la segunda dimensión, pero el resto de dimensiones, al ser de diferente puntuación, eso es lo que marca la diferencia cultural en estos países, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que en la primera y segunda dimensión, España y Japón están muy, muy cerca, pero es que su diferencia, que existen muchas, radican en la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta dimensión. ¿Vale? Muy bien, pues con la correcta interpretación de estas 6 cifras con las que hemos definido todos los países del mundo, con su correcta interpretación, un experto intercultural puede daros las siguientes pautas concretas de cómo adaptar a cada país y su cultura la manera óptima de llevar a cabo todo el proceso de ventas. Entonces, yo aquí he seleccionado 6 países que corresponden a 6 mercados muy relevantes en el mundo y os voy a dar unas pautas concretas de cómo adaptar a cada uno de estos países la manera óptima de abordar todo el proceso de ventas, de exportación y de desarrollo de negocio. Entonces, la primera pauta que os quiero dar es que en Estados Unidos, en Holanda y en Alemania, usted puede llamar a puerta fría. Nunca es fácil empezar un negocio llamando a puerta fría, pero es posible. Mientras que en México y en la China esto es del todo imposible. Esto es del todo imposible, porque usted necesita intermediarios, porque ellos no se reúnen con cualquiera que llame a puerta fría. Ellos necesitan de un intermediario o de una persona, de un amigo o de un compañero en común que facilite la presentación. Y luego el caso de Francia es un caso un poco intermedio, donde una introducción de un compañero o un amigo en común puede facilitar mucho las cosas y abrir puertas, ¿no? Luego, otra pauta concreta que me gustaría dar es la asertividad. Entonces, en Estados Unidos, usted debería mostrarse extremadamente asertivo. ¿Y qué quiero decir con eso? Que usted debe presentar su producto o servicio diciendo algo como: yo, mi empresa y mi producto somos los mejores del mundo. Aunque no sea verdad, se espera de usted que diga esto, ¿vale? Porque si no, usted va a pasar por una persona, por una empresa, por un producto mediocre. En cambio, en el caso de Holanda, a ellos les gusta la modestia. Y entonces y usted en Holanda no puede decir: yo, mi producto y mi empresa somos los mejores del mundo, aunque sea verdad. Aunque sea verdad, usted no puede decir esto, porque a ellos les gusta la modestia. Luego, hay un dicho holandés que me gusta mucho. Yo he estado viviendo y trabajando en Holanda durante 4 años y ellos suelen decir: ten cuidado que tu cabeza no sobresalga por encima de las demás cabezas, porque de lo contrario corres el riesgo de ser decapitado. Y esto refleja a la perfección su manera de pensar. ¿Por qué? Porque no les gustan los superhéroes, no les gustan los campeones que se comportan de una manera muy asertiva, ¿no?
Entonces, ustedes imagínense por un momento, imagínense que un vendedor americano va y le presenta su producto a un comprador holandés. Pues claro, fiel a su cultura, el vendedor americano va a exagerar las bondades de su producto y ¿qué va a pensar el comprador holandés? Pues va a pensar, este tío es un cantamañanas, yo no me puedo fiar de esta persona, este tío está exagerando, ¿vale? Y va a pasar, y usted va a pasar irremediablemente por un fanfarrón. ¿Por qué? Porque no es su cultura, porque está copiando y pegando el enfoque de una cultura y los está replicando en otro país sin traducción previa. Y ahora imagínense el caso contrario, que un vendedor holandés va e intenta vender algo a un comprador holandés. Entonces va el vendedor holandés y fiel a su cultura dice lo que tiene que decir sin exagerar, se atiende a la rigurosidad de los datos, no exagera las bondades de su producto. Y claro, sus competidores americanos sí que están exagerando las bondades de su producto. Entonces, el comprador americano a la que les está comparando nota que el vendedor holandés está muy por debajo de su competencia americana. Entonces, ¿qué pasa? Que esta empresa holandesa pasa por mediocre y no vende nada en América, a no ser que traduzca su enfoque de ventas al país en cuestión. Vale. ¿Y qué sucede en Alemania? En Alemania usted puede decir que yo, mi producto y mi servicio somos los mejores del mundo siempre y cuando sea verdad. Siempre y cuando sea verdad. Y no es suficiente con decirlo, sino que usted debe demostrarlo. Usted debe presentar sus credenciales. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, usted puede decir, yo soy un ingeniero por la Escuela Universitaria de Düsseldorf, por ejemplo, y saqué y tuve estas notas, y me saqué un doctorado cum laude por la Universidad de Berlín, ¡pam!, y enseña su credencial. Luego usted puede decir, pues mi empresa ha sido galardonada con el premio a la empresa más competitiva de Alemania en los años 2017, 18 y 19. ¡Pam! Y usted enseña su credencial. Y puede terminar diciendo, y mi producto ha superado todos los test de calidad más exigentes del mundo con una nota de un 9,88. Y enseña su credencial. ¿Por qué? Porque los alemanes necesitan la certidumbre de saber qué están comprando, a quién le están comprando. No en vano, los alemanes se inventaron el ISO 9001. ¿Por qué? Porque necesitan una serie de garantías otorgadas por una institución independiente que garantice la calidad que están comprando. Necesitan credenciales. ¿Qué pasa cuando nos vamos a Francia? Pues que usted debería acercarse a su cliente como si usted fuera un diplomático, un elegante diplomático. ¿Por qué? Porque así son ellos. O sea, aquí les recomiendo que no hable de dinero hasta que su cliente no le pida el precio. ¿Por qué? Porque hablar de dinero, el dinero es sucio. Y hablar de dinero es poco elegante. Todos sabemos que estamos aquí para hacer negocios y para ganar dinero, pero vamos a pretender que estamos en otra cosa. Vamos a pretender que estamos en una conversación muy interesante. Vale. Y si luego pasamos a México y a China, lo que usted necesita es un saco de paciencia. Entonces, si usted tiene prisa para cerrar
un nuevo trato en este trimestre con un nuevo proveedor, entonces no venga a México, no venga a la China. ¿Por qué? Porque usted necesita ser muy paciente. Usted no puede pretender viajar a la China o a México y una semana después regresar con un contrato firmado bajo el brazo con un nuevo proveedor. ¿Vale? Entonces, y también es bueno, además, si usted si usted quiere abrir negocio en China o en México, es bueno que usted viaje con una gran delegación de personas. O sea, quiero decir, porque haciéndolo, si usted es una delegación numerosa de personas, usted muestra respeto hacia su contraparte y usted demuestra que usted valora y respeta a su contraparte. Entonces, y usted necesita tiempo para cultivar y nutrir una relación personal. O sea, y usted necesita invertir tiempo cultivando esta relación. Luego usted tiene que salir a comer con ellos, tiene que beber alcohol con ellos, tiene que salir de copas con ellos, incluso puede que le inviten a hacer alguna actividad de ocio. Y claro, y usted, yo lo entiendo y a mí me ha pasado, entonces yo alguna vez he dicho, bueno, yo es que no he venido aquí a hacer amigos, yo ya tengo mis amigos, yo ya tengo mi familia en casa, yo he venido a hacer negocios y entonces intentas escaparte de estos compromisos, ¿no? Pero esto es erróneo, esto no va a hacer más que perjudicar sus negocios. Entonces usted no debería rechazar nunca en la vida una invitación a alguna actividad de ocio. ¿Por qué? Porque los chinos y mexicanos necesitan primero entablar una relación personal, o sea, ganar algo de confianza personal antes de entrar en negocios. Entonces, usted necesita entrar dentro de su círculo de confianza y esto se hace con el tiempo. Otro dato muy útil aquí y otro error que cometen las empresas una y otra vez es mandar a hacer responsables o asignar la cuenta china o mexicana a uno de sus jóvenes promesas. Y esto es un error. ¿Por qué? Porque los chinos y mexicanos asocian la madurez de una persona a su estatus social. Luego, mandando a una persona joven de veintitantos, es como una falta de respeto hacia su contraparte. ¿Por qué? Porque ellos van a sentir que usted no le otorga la importancia que su cuenta debe, que su negocio debe, ¿no? Porque ellos creerán que esta persona joven, aunque sea muy talentosa, no está empoderada a tomar decisiones. Y esto puede perjudicar mucho sus resultados. Y yo lo entiendo perfectamente y es lo que solemos hacer todos. ¿Por qué? Porque este joven talento pues domina los idiomas, es más adaptable, seguramente no tiene familia, tiene menos responsabilidades familiares, es más fácil para él viajar, no se cansa tanto, tiene más energía, entonces es la persona indicada, pero es la persona indicada en ciertos países, pero no es la persona indicada en México o en la China. Y otra cosa que usted debe tener en cuenta es que una vez su representante en esta cuenta en China o en México haya conseguido ganarse la confianza de su interlocutor y los negocios empiezan a fluir, usted lo que no puede hacer es promover a esta persona a otro, bueno, dar un ascenso a esta persona y reemplazar
este puesto vacante por otra persona. ¿Por qué? Porque esta persona que acaba de llegar va a tener que empezar de cero todo este proceso de ganarse la confianza. ¿Por qué? Porque los chinos y los mexicanos no hacen negocios con una empresa, sino que hacen negocios con una persona a la que conocen de carne y huesos. Entonces, de la misma manera que he explicado que no promueva a esta persona, no sustituya a esta persona, asegúrase de que esta persona no dimite y no se va de su empresa. O incluso peor, asegúrese de que esta persona no se va a su competencia. Porque si esta persona se va a su competencia, no solo se va a él, sino que se va con el contrato, con la cuenta, con el negocio a su competencia. Claro, porque ellos no hacen negocios con su empresa, ellos hacen negocios con una persona. Y si su representante se va a la competencia, se lleva el negocio a su competencia. Entonces, mucho cuidado con esto, porque tienen que retener a su representante, cueste lo que cueste. Más pautas. Y esta está muy en boga ahora mismo, porque muchas personas creen, y esto lo escucho cada día, muchas personas creen que gracias al confinamiento y a la cuarentena, ahora de repente los negocios se han vuelto virtuales y que ya no necesitamos viajar lejos para mantener reuniones, para vender y para desarrollar nuestro negocio. Pues bien, siento mucho defraudarles, pero esto funciona en ciertos países como Estados Unidos, Holanda y Alemania, pero esto nunca va a funcionar en países como México y China. Por supuesto que esto está sirviendo ahora como medida excepcional. Quiero decir, los mexicanos y los chinos son perfectamente conscientes de las restricciones de viaje y son perfectamente conscientes de que no hay otra y de que no es posible mantener reuniones presenciales a día de hoy. Pero es que pasará el tiempo, la cuarentena va a terminar, la nueva normalidad va a llegar, las restricciones al viaje van a acabar, se van a abrir las fronteras nacionales y cuando pase un tiempo prudencial, sus clientes chinos o mexicanos van a exigir que usted se tome la molestia de tomarse un avión, de cruzar medio mundo y de estrechar la mano a su posible cliente. Y si usted decide no hacerlo, porque usted es de la opinión que con la comunicación virtual se puede hacer todo, pues lo que va a pasar es que su competidor, que sí se tome la molestia de tomar un avión y de cruzarse medio mundo y de estrechar la mano de su cliente y de ir a cenar con él, de ir a tomarse unas copas con él y de estrechar vínculos personales con él, pues esta persona va a llevarse el gato al agua. ¿Vale? Entonces, lo dicho, esto puede valer en ciertos países, pero no vale en otros. Esto no quiere decir que en México y en China usted no pueda mantener reuniones periódicas a través de Zoom o de WhatsApp. Yo le animo a hacerlo, a mantener, o sea, en tener el mayor número de contactos posible. Pero es que al menos 1 o 2 veces al año usted debe viajar. Entonces, el tema virtual viene a reforzar el contacto con su cliente,
pero nunca, nunca, nunca viene a sustituirlo, ¿vale? Y eso debe tenerlo muy claro. En cambio, en Estados Unidos, Holanda y Alemania, la comunicación virtual puede llegar a sustituir esta comunicación, ¿vale? Y entonces, ya le digo, podría estar hablando horas y horas acerca de las pautas concretas de cómo adaptar a cada país y su cultura la manera óptima de llevar a cabo todo el proceso de ventas, de exportación y de desarrollo de negocio. Pero veo que se nos está echando el tiempo encima. Pero estas cifras de las que le he estado hablando no solo afectan a las ventas, sino que afectan tienen muchísimas aplicaciones. O sea, no solo tenemos pautas concretas de cómo adaptar el estilo de ventas óptimas en cada país, sino que somos capaces de adaptar a cada país y su cultura el estilo óptimo de negociar, de influir, de reclutar a personas, de motivar a personas, de liderar, etcétera, etcétera, etcétera. Somos capaces de adaptar la manera óptima de desempeñar esta lista de 33 habilidades laborales a cada país. Y recuerdo, no nos hemos sacado estas pautas de la chistera, ni las hemos inventado, ni las hemos supuesto. Estas pautas son el resultado de una rigurosa investigación científico y académica. Y entonces yo le animo a que la próxima vez que interactúe con una persona de otro país, le animo a que recuerde el seminario de hoy y que actúe en consecuencia, que adapte su estilo de ventas a su interlocutor y notará la diferencia. Entonces, antes de pasar a las preguntas, que voy a responder con muchísimo gusto, me gustaría hacer una pequeña encuesta que se contesta de una manera muy fácil, de una manera muy rápida y sencilla. Primera pregunta. Por favor, escribidme en el chat del 1 al 10. ¿Cuán relevante os ha parecido el contenido de este webinar para el desempeño de vuestro trabajo? Por favor, escribidme en el chat cuán relevante ha sido para vosotros este contenido. Del 1 al 10 veo un 9, 7, un 10, 9, 10, 10, 8, bueno, muy bien. Segunda pregunta, y también que se responde de la misma manera, muy rápidamente. Y luego paso a responder todas vuestras preguntas. Del 1 al 10, ¿en qué medida os gustaría ampliar el conocimiento intercultural centrado en los negocios? Por favor, escribidme vuestra respuesta en el chat. 10, 10, 10. Vale, esto me halaga muchísimo. Muchas gracias. Entonces, bueno, imaginaros cómo pueden mejorar sus ventas en el extranjero si usted es capaz de tocar la fibra sensible a los alemanes como solo los alemanes saben hacer. Si usted es capaz de tocar el corazón de los británicos como solo los británicos saben hacer. O si es capaz de presentar la propuesta comercial a una empresa china como solo los chinos saben hacer. Yo le digo, esta materia es bastante novedosa aquí en España, pero es que está a la orden del día en el norte de Europa. Y muy pronto todas las empresas españolas con vocación internacional van a gestionar el impacto de la cultura en los negocios. Prueba de ello es que Holanda, siendo un pequeño país, es una gran potencia mundial del comercio internacional, con una tradición de siglos. Pues allí, en Holanda, es donde nuestra consultora nació y donde somos más fuertes.
Y recuerden que el profesional de ventas, exportador o desarrollador de negocio que sea capaz de dominar los matices culturales de sus empleados, socios y clientes, conseguirá compañías más competitivas. Y ahora sí que me gustaría abrir el turno de preguntas y voy a estar encantado de responder a cualquier pregunta que podáis tener. Bueno, yo les he ido recordando, Salvador, esa opción de preguntas y respuestas para que a lo largo del webinar pudieran ir planteando aquellas cuestiones que considerasen relevantes y por el momento parece que no se han animado a intervenir. Yo creo que es el momento de animarles de nuevo para que, claro que sí, lo puedan hacer bien por escrito o a través del audio de su equipo si quieren levantar la mano. De igual forma aprovecho este paréntesis para recordar que la grabación del webinar estará disponible en nuestro canal de YouTube por si quieren volver a escucharte, como imagino que así sea. Tenemos una consulta de Link Dakletov, que nos pide o te pide algún consejo para el mercado de la antigua Unión Soviética. Sí, con mucho gusto. Y para ello voy a regresar aquí a mi diapositiva para seguir un patrón, digamos, y voy a decir que desde luego en la antigua Unión Soviética, pero cuidado, cuidado porque los países de la Unión Soviética ahora son varios países. Creo recordar que son unos 17, si no voy mal, pero bueno, aproximadamente. Los hay que tienen muchas cosas en común. O sea, que hay países que podríamos decir tienen una cultura muy similar a la rusa, pero los hay que no, ¿eh? Los hay que no. Y para ello tener en cuenta, es lo que he explicado al principio, que, que mucha gente tiende a simplificar el mundo. Como por ejemplo, se tiende a simplificar Europa y se tiende a decir, bueno, que todos los países europeos tenemos la misma cultura y la misma manera de hacer negocios, o que todos los países latinoamericanos los meten en un saco, o que todos los países asiáticos los meten en el mismo saco. Yo me andaría con mucho cuidado con esto porque esto puede inducir al error. Y eso hablo de, o sea, tendría que comprobar los datos, pero sé que me sé de memoria que los países bálticos, los 3 países bálticos, tienen muchas diferencias con Rusia, ¿vale? Y entonces yo ahora voy a hablar de Rusia. Una vez aclarado esto, voy a hablar de Rusia. Entonces, en Rusia, usted debería, desde luego, contar con la ayuda de intermediarios. No, no les va bien. O sea, es muy difícil llamar a puerta fría y que te concedan una reunión y que se abran a hablar de negocios seriamente contigo. Luego, por otro lado, usted también debería tener muchísima paciencia con ello. Quiero decir, o sea, si usted tiene prisa por cerrar un nuevo acuerdo con un nuevo proveedor en este trimestre, no hace falta vaya a Rusia porque ellos porque necesitan cultivar y nutrir esta relación personal, entonces les van a llevar a cenar, les van a llevar a tomar vodka con ellos. Y no es inmediato, no se trata de relacionar una oferta con la demanda y hacemos business, sino que se trata de cultivar una relación personal. Y luego lo que he explicado del tema presencial, pues digo lo mismo, también necesitan de un contacto
personal, quiero decir, y el tema virtual ha funcionado mientras duren, y va a seguir funcionando mientras duren las restricciones al viaje. También hay que contar con un tiempo prudencial que, aunque se permita legalmente, uno puede viajar, pero yo he tomado la decisión personal de viajar lo menos posible. Yo de momento no salgo de España, pero ya cuando, dentro de un tiempo, cuando el virus ya no sea una amenaza, pues yo voy a volver a viajar al extranjero para estrechar la mano y estrechar lazos con mis clientes de Rusia, por ejemplo, porque ellos requieren de un contacto personal. Más cosas. Salvador, muchas gracias, por supuesto. Veo en el chat algunos comentarios que pueden ser susceptibles de información adicional por tu parte. Entonces, Bien. te leo por si no has tenido, como imagino, ocasión de verlo. Nos dice una de las personas que está conectada que siendo responsable comercial de países árabes, africanos y francófonos, la cultura cambia en función del país y que habría que adaptarse a cada una y respetarla para poder llevar las negociaciones bien. Por otro lado, otra de las personas te pregunta si crees que el teletrabajo se va a ir implantando en España poco a poco o volveremos a la normalidad anterior. Bueno, y también nos mencionan que les resultaría adecuado haber incorporado en esa tabla, o muy positivo haber incorporado en esa tabla el cruce con España, ¿no? La comparativa de comportamiento de los españoles para al final ver la foto con el resto de ejemplos que plasmabas ahí. No sé si quieres Sí, añadir alguna cosa. voy a comentar en todo. Voy a empezar por el final. No es verdad lo de España, lo asumo y lo acepto, pero es una decisión consciente y meditada, porque España es un país tremendamente moderado, cuyo comportamiento no me permite ver el contraste. Entonces, estos 6 países que he seleccionado no han sido al azar, ni tampoco han sido solamente por el peso específico que tienen cada uno en cuanto a su mercado, ¿no? Sino que todos ellos tienen características extremas que me permiten a mí hacerlo muy visual y notar el contraste y hacer patente el contraste que existen en estas culturas en una charla con el tiempo limitado de 45 minutos o una hora. Entonces, yo por supuesto que pongo España, porque es la nuestra, porque es la con la que nos comparamos en los seminarios de más duración. ¿Por qué? Porque necesito llegar a más detalle, indagar a más detalle para poder hacer patente las diferencias con España. Entonces, de todo lo que he dicho, España es tremendamente moderado. Entonces, ni es, ni es ni es tan cierto que basta con una llamada a puerta fría, ni es tan cierto que sí o sí necesitas un intermediario, sino que estamos ahí por el centro, donde un intermediario en común, un amigo en común, un compañero en común, un antiguo proveedor, te puede facilitar mucho las cosas, pero no es ni el extremo de China, ni es el extremo de Estados Unidos, ¿no? Ya lo que he explicado, que todos tienen una puntuación del 0 al 100, pues España está en casi todos los puntos alrededor de 50. Lo mismo pasa con asertivo y modesto. Pues bueno, ni una cosa ni la otra, sino que es más bien
un estadio intermediario. Y ahora también aprovecho para responder a una de estos comentarios, preguntas. En España, otra vez, somos muy virtuales. Entonces, el teletrabajo se va a incorporar. Yo creo que estoy seguro de que sí, pero todavía nos gusta el cara a cara y el tocarnos, el darnos la mano, etcétera, etcétera. Entonces, yo no digo, y quiero que me entiendan, quiero ser muy claro en este tema, yo no digo que para los españoles o que incluso para mexicanos o chinos la comunicación virtual no sirva de nada. Yo lo que digo es que no lo podemos sustituir en su totalidad. Quiero decir, el tener una conferencia por Zoom o por WhatsApp es muy bueno porque esto nos permite de una manera fácil y barata de incrementar el número de contactos que tenemos, o sea, podemos estar en contacto más a menudo con nuestros clientes gracias a toda la comunicación virtual. Lo que no podemos hacer es sustituir totalmente. Y entonces, una vez al año, sobre todo si es en España, una vez al año o 2 veces al año, usted debe tomarse la molestia de subirse a su coche, de viajar, de conducir unas cuantas horas y de ir a comer con su intermediario, porque esto le va a facilitar un montón el trabajo y le va a abrir puertas. Y puede que si su competencia anda muy cerca y están a la par en cuanto a competitividad, en cuanto a precio, servicio, garantía, etcétera, etcétera, este, este, eh, este gesto le puede hacer que la balanza se incline a vuestro favor. Y luego esto, claro, no me ha dado tiempo de explicarlo, no es solo el tema virtual o no virtual. Y es que el tema virtual es muy útil, pero hay facetas de la comunicación que no se perciben a través de una pantalla, que son como por ejemplo las facciones de la cara, el lenguaje corporal, la ironía. Es muy difícil captar la ironía a través del Zoom, es muy difícil captar las bromas a través del Zoom. Y es por ello que es una gran herramienta que nos refuerza, pero que no sustituye el trabajo presencial. Y no sé si el primer comentario, a ver si lo veo, es sí, desde luego hay que adaptarse, que la cultura cambia dependiendo de cada país y hay que adaptarse a cada uno y hay que respetar todas. Eso está clarísimo y no solo por un hecho de respeto personal o no solo de una manera altruista, pero que si lo piensas y de manera egoísta, te conviene mucho conocer y respetar la cultura del prójimo, porque está demostrado que vas a mejorar tus resultados con ello. Entonces, Erika, no sé si me he dejado algo o he No, contestado, he dado respuesta. creo que has respondido a todo. Lo único es que también hay una persona que nos pedía tu contacto, te lo pedía, vaya, por la vía de preguntas y me parece que una buena ocasión que puedas volver a la última diapositiva, si te parece. No obstante, aprovecho de nuevo la oportunidad para decir que es nuestra intención poder, ya hemos estado hablando de ello en estos días, poder plantear, programar ese seminario de 9 horas en el que entras sí en profundidad a cada una de las 6 dimensiones. Entonces, bueno, aquellas personas que ya estén suscritas a los boletines de Cámara Cantabria recibirán la información llegado el momento y aquellas personas que no lo estén les animamos a que puedan suscribirse para estar informadas de todas las actividades que organizamos y seguiremos organizando en estos próximos Y días, semanas
meses porque no vamos a parar. Este verano no No, vamos a parar. y estas pautas que he dado, yo digo, y he tenido que ir muy, muy rápido, pero claro, en un seminario donde tenemos tiempo por delante, pues nos paramos mucho en cada una de ellas y luego las ponemos en práctica. Ujú, por supuesto, y además que lo que habíamos acordado era precisamente el poder hacer un repaso, un paseo general por todas estas, poner en valor sobre todo, ¿no? Demostrar la importancia de tener en cuenta estos detalles para comunicarnos con nuestros clientes a nivel internacional, y a partir de ahí pues el ver opciones de ampliar en función de los destinos también, que esa es otra de las posibilidades que tenemos. Yo quisiera, aparte de darte las gracias una vez más, Salvador, por haberte prestado a esta colaboración y a impartir este seminario, insistir en que bueno, nos quedan unos minutitos y es una ocasión excelente para que cualquiera de las personas que todavía nos acompañan te planteen sus dudas. A mí me gusta mucho invitarles, insistirles en que puedan participar porque es una ocasión excelente. Entonces, como tenemos todavía unos minutos, yo les animaría, independientemente de que bueno, puedan tener sus compromisos, y el tiempo que habíamos acordado era de 9:30 a 11. Nada, por aquí por el chat, no sé si habrás visto que te agradecen que les ha parecido muy interesante y bueno, pues que están interesados sí, en profundizar y en participar en ese seminario de mayor duración, así que fantástico porque ya estamos trabajando en ello y confío que cuando lo programemos pueda salir adelante. Sí, Eh, yo suelo decir muy a menudo, si me permites, que, claro, que claro, que hay muchísimas, o sea, hay muchísimas consultoras ahí y también entidades tipo las cámaras de comercio que dan un gran apoyo en lo que son todo el espectro de las barreras a la internacionalización, ¿no? Las que he mencionado, las jurídicas, legales, logísticas, lingüísticas, etcétera, etcétera, pero que tristemente todavía hay una gran olvidada que es la barrera cultural, ¿no? Y porque es un poco, es menos tangible, menos visible, es menos visible, sí, pero claro, después de haber llevado a cabo, ¿no? De haber sorteado esa barrera de obstáculos que es llegar, bueno, pues el poder internacionalizarse, vas y por culpa y te das de bruces contra la barrera cultural, que es la última que te queda ya, y es una pena que después de todo el esfuerzo, de toda la inversión, de todo el tiempo que has llevado, pues que te quedes bueno, pues que te quedes a la orilla, ¿no? Y que te des de bruces contra esta barrera. Y ya te digo, ¿por qué? Porque es nuevo aquí en España, claro, es que uno no puede desear lo que no conoce. Entonces, claro, aquí en España es todavía muy novedoso, pero en el norte de Europa eso se está llevando a cabo con muchísimo éxito. Y aquí en España está llegando y muy pronto todas las empresas que se tomen en serio su internacionalización pues van a profundizar en este tema, ¿no? claro que sí, tendremos que hacerlo. Hay que tenerlo presente en todo momento porque la internalización es una necesidad, es un hecho, y la globalización nos hace también que no solo cuando salimos al exterior nos estemos relacionando con personas de diferentes culturas y con eso, con unas motivaciones distintas a las nuestras y con un orden de prioridades muy diferente. Entonces hay que saber lidiar con eso de la mejor manera para llegar a un acuerdo. O incluso Eh, que también a veces me preguntan, claro, o sea, tener en cuenta que en España la gran cantidad
de residentes extranjeros que se han instalado aquí, ¿no? Entonces, cuando un residente extranjero se va a comprar un coche, pues hay que darle unos argumentos u otros. Ujú. O, Así, o- así es. He cambiado yo, sí, he cambiado yo la presentación ya porque veo que no nos plantean, no he conseguido mi objetivo de animarles a generar un poco más de conversación, que tal vez alguien levante la mano e intervenga con su voz para hacerlo todavía más dinámico, más entretenido, más allá de escucharnos a nosotros. Salvador, desde luego que la parte interesante ha sido la tuya, no cabe duda. Y bueno, pues si no hay más preguntas, tal vez sea el momento de dar por finalizado el webinar. Recordar una vez más que estará disponible en nuestro canal de YouTube y que en nuestra página web pueden consultar la agenda de actividades de la Cámara. Este próximo viernes tenemos el cuarto de los talleres de responsabilidad social empresarial, de un ciclo de 8 micropíldoras impartidas por nuestro director general y responsable de calidad, responsabilidad social y medio ambiente. Entonces, bueno, pues animarles a que sigan pendientes de las actividades de la Cámara para poder aprovechar a participar en aquellas que encajen con sus necesidades. Y Salvador, un placer escucharte. Y bueno, ¿qué voy a decir yo? Me parece importantísima la materia que nos ofrecéis, la materia que tú impartes, en la que estás especializado, fundamental hoy y siempre. el placer ha sido mío. Muchas gracias por la invitación y hasta la próxima. Hasta muy, muy pronto. Muy bien, pues nos vemos muy pronto. Gracias de nuevo a todas las personas que nos han acompañado por estar hoy aquí. Un saludo. Gracias.